Muy buenas noches para todos, bienvenidos a quienes nos acompañan hoy aquí en este conversatorio. Para mí un privilegio tener a estas personas esta noche con nosotros que nos van a compartir un poco de su trayectoria, de su experiencia, de todo ese recorrido y todos esos desafíos que han tenido a lo largo de su carrera profesional. Espero que disfrutemos este espacio. Se trata de tener una conversación amena alrededor de diferentes temas que tienen que ver con la gestión integral de riesgos, con el control interno, con el aseguramiento y la ética, que es de alguna manera el propósito que nos convoca el día de hoy. Vamos entonces a dar inicio a nuestro conversatorio y para eso pues yo quiero abordar un tema y es esos desafíos que hoy nuestras organizaciones enfrentan alrededor de cambios frecuentes, incertidumbre. Hoy las organizaciones se desenvuelven en un entorno BANI. En ese entorno hay fragilidad, hay ansiedad, nada es lineal y de alguna manera no todo es comprensible para quienes toman las decisiones. En este escenario donde la transformación digital, la inteligencia artificial, las ciberamenazas, digamos que son ese entorno en el que se tienen que mover hoy los líderes, vamos a hablar en este espacio precisamente desde esa perspectiva de cuáles son esos desafíos para los profesionales que lideran hoy áreas de riesgos, control y aseguramiento. Bienvenidos entonces. Yo quisiera arrancar por preguntarles cuáles son, ante esa creciente complejidad del escenario de riesgos y transformación de las organizaciones, esas competencias que distinguen hoy al profesional que va a ser exitoso en esas áreas de auditoría, control y gestión de riesgos. Y no solamente cuáles son esas competencias, sino cuáles son esas oportunidades de desarrollo profesional que ustedes identifican que están emergiendo, ¿cierto? En este campo, cuáles son esos desafíos que ellos tienen para precisamente consolidar ese liderazgo que aporte verdadero valor a los gobiernos corporativos y a las organizaciones. No sé quién quiere empezar. Bueno, no, Martica, Jorge, rector, muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que hoy cada vez más las compañías buscan no un auditor que esté revisando solamente procesos o que esté identificando riesgos, sino un auditor, una persona que sea un partner, que acompañe el negocio, que lo conozca muy bien, que permita como anticipar esos riesgos y generar propuestas de cómo gestionarlos y tomar mejores decisiones para la compañía. Obviamente no lo va a operar, para eso tiene las personas en la comercial, en la financiera, etcétera, pero sí necesita como ese aliado que esté mirando transversalmente la conexión de la compañía con todos sus grupos de interés e internamente y pueda acompañar esos elementos. Si a mí me preguntaran como las principales competencias, yo creo que lo primero es tener una mentalidad estratégica. Ya el auditor que está guardadito en su oficina y que no habla con nadie, que porque pierde la independencia está mandado a recoger. Hay que conocer el negocio, hay que conocer las personas, hay que ganarse la confianza para que también te cuenten qué están haciendo, qué están pensando y uno poder a partir de eso acompañar y anticipar riesgos. Obviamente la evaluación de procesos siempre está en cabeza de nosotros, pero cuando se le da esa mirada diferente, uno genera mucho más valor y conexión. Otra de las habilidades es, como mencionabas ahorita, hay una era digital, hay una era de información. Si no dominamos los datos, si no sabemos qué hacer con esos datos, pues vamos a estar perdidos. Ya no podemos generar auditorías de yo tomo una muestra de 20 transacciones, por ejemplo, en el caso de nosotros en Éxito, pues yo no puedo tomar una muestra de 20 facturas y sobre eso opinar porque es que son 300 millones de facturas al año. Entonces me voy a quedar corto, ¿cierto? Otra de las habilidades que va muy amarrada como es el conocimiento del negocio. Si uno no sabe de qué está hablando, si uno no entiende dónde está parado, si uno no entiende de qué te está hablando el comercial, de qué te está hablando el de tecnología, pues es difícil poder acompañarlo y agregar valor. Y yo creo que otra, amarrado como a esos elementos, tiene que ver mucho con el relacionamiento y la capacidad de influencia. ¿Cómo comunicamos? Podemos ser los más duros para evaluar, para identificar debilidades, para identificar riesgos, pero si yo no soy capaz de comunicarlo de manera adecuada, de forma que
las distintas personas que actúan en el negocio se movilicen y efectivamente trasciendan con esas recomendaciones, pues no voy a lograr ningún impacto. No sé, ¿quién quiere complementar? Muy importante eso que mencionas. Va a continuar Mónica. Perfecto. Sí, muchas gracias, Marta. Y muchas gracias a la universidad por la invitación. Bueno, quería contarles que me encanta estar aquí y de manera muy especial estar aquí con Dora, porque nosotros creo que somos un ejemplo de contadoras que nos gusta ser contadoras y que nos ha gustado trabajar en auditoría. Entonces me gusta mucho, cuando me invitaste le contaba que nos conocemos desde que estábamos empezando la universidad y toda la vida nos ha tenido muy cerca y con unas carreras profesionales que hoy nos hacen muy orgullosas y nos ha gustado, y entonces creo que estos espacios nos gustan mucho y son maravillosos para compartir. Yo creo que adicional a lo que Dora comparte, si uno mira el auditor tiene una imagen que se ha ganado, ¿cierto? Tiene una imagen en las compañías, pero estamos llamados a cambiarlo y creo que tenemos toda la autoridad para sugerirles ya no mirar el futuro, sino mirar la trascendencia de los datos, la trascendencia de lo que va a venir, podernos anticipar. Y adicional a lo que Dora compartía, considero que el criterio profesional es algo muy, muy relevante para un auditor, para un contador. Y bueno, y para un auditor, porque en una especialización de auditoría pueden haber otras profesiones que aportan bastante. Entonces el criterio profesional es lo que genera la confianza para que se vuelva un líder importante en las conversaciones de la organización, y que ese líder con ese criterio profesional sea capaz de volverse muy imprescindible en las conversaciones del equipo directivo, que sea capaz de ser de alguna manera muy necesario su opinión, sus análisis, sus miradas hacia atrás, hacia adelante, y que pueda con ese criterio ganarse ese espacio y participar en los cambios de las compañías. El criterio lo da mantenerse en la universidad, o sea, los posgrados no han pasado de moda. Creo que pues cuando uno ya tiene tantos años de trayectoria, ha recorrido mucho, el alma mater ha trabajado mucho en la universidad, ha estudiado, entonces nunca va a pasar de moda. El criterio profesional, estudiar, le da a uno como la fuerza para mostrar un background, una historia, pero hay otras habilidades muy blandas, como algunas que mencionaba Dora, que estoy de acuerdo con todas: pensamiento estratégico, pensamiento crítico, matemático, y la comunicación. No se improvisa, tener la claridad de saber dar conversaciones, saber decir lo que hay que decir, pero saber mantener las relaciones y saber mantener la confianza. Entonces creo que voy a dejar hasta ahí para poderte dejar alguna cosita y podamos continuar. Después de esas dos intervenciones estaba pensando qué decía de lo que queda, no, pero muy buenas noches a todos. Yo coincido plenamente en lo que dice Dora, lo que dice Mónica. Yo quisiera añadir unas tres puntuales que digamos he pensado mucho en ellas. Uno es la humildad frente al conocimiento. Creo que Mónica decía que los posgrados no han pasado de moda, estoy completamente de acuerdo, pero hay que ser conscientes de que el conocimiento avanza demasiado rápido y tratar de creer que uno es capaz de entender todo un proceso es complejo, de que uno va a estar a la vanguardia. Pues uno tiene que ser muy estratégico en lo que uno aprende en el campo de acción de uno y saberse rodear. Alguna vez algún jefe me decía que uno no tenía que saber hacer empanadas, sino que tenía que saber dónde las vendían buenas y baratas. Entonces, si uno aplica eso al campo de acción de uno, es, oiga, ¿qué partners tengo yo en mi equipo que son mejores que yo en cierto campo de acción? Un tema de tecnología, un tema regulatorio, y cómo me apalanco yo en mi equipo, ¿cierto? Pensar de manera coequipera. Segundo, esas habilidades blandas, hay que volver a los fundamentales, y es cómo nos comunicamos. Hay que entender que uno como auditor interacciona con muchas personas que tienen unos perfiles muy distintos, técnicos, muy sociales, y hay que entender que el público es distinto, y no es que mi mensaje como auditor tiene que ser el mismo independientemente del público, sino entender que todos somos distintos y que las maneras de comunicar son muy distintas. Y lo tercero es
que hay que generar valor. Dora lo decía y es esa figura policiva del auditor, creo que eso está mandado a recoger, eso hace mucho tiempo se transformó y al auditor lo tienen que ver como un aliado que genera valor, y para generar valor hay que conocer los procesos, hay que conocer las empresas, hay que ser experto, porque uno habla de tú a tú con expertos que son los dueños de los procesos, entonces uno tiene que volver como un experto rápido, es venga, ¿cómo puedo yo apalancar el conocimiento para estar al nivel de la conversación de esa persona, realmente entender a fondo lo que estoy auditando y generar valor? Yo creo que por complementar la respuesta de Mónica y Dora aportaría eso. Muchas gracias, muy valiosas estas intervenciones y estas experiencias. Me quedo con el auditor que sale de su oficina y se integra al negocio, que se vuelve un experto, que conoce el negocio, las cifras del negocio, que agrega valor, que se forma para la vida, es decir, sigue en formación continua, no se queda solo con un conocimiento. Me quedo también con esa capacidad de comunicación y esa humildad para conectar con otros y entender que en la experiencia y en el conocimiento de los otros hay información de valor para el ejercicio de la auditoría. Muchas gracias a ustedes. Vamos entonces ahora a hablar un poco en este entorno empresarial, donde también tenemos desafíos importantes frente a delitos económicos, fraudes financieros, riesgos que emergen todos los días. Y en ese escenario el control interno pues también sigue siendo muy relevante y sigue siendo esa función estratégica para proteger precisamente valor y sostenibilidad organizacional. En ese escenario, pues hay que considerar también esos avances tecnológicos, esa transformación digital, la misma incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de negocio, pero también en los procesos de auditoría, de control y de análisis de información. ¿Cómo debería evolucionar entonces, un poco en sintonía de esta conversación que estamos teniendo, ese rol del profesional de auditoría y control para adaptar sus modelos de gestión, para generar mayor valor a las organizaciones alrededor de estos desafíos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, les quiero compartir la experiencia que he tenido. Yo trabajo en Postobón hace 13 años y le pedí permiso para compartirles como la experiencia, contarles qué nos ha funcionado y que ha sido un reto también. Nos planteamos primero implementar una auditoría basada en riesgos, que todos hablamos de eso, y luego empezamos hace más o menos 12 años a hacer un programa de implementación de la auditoría invisible, la auditoría que está detrás, que nadie ve, pero que la siente en el buen sentido aquí, ¿cierto? Que hablamos de que tenemos que ser muy carismáticos, trabajar con la comunicación, pero hay un rol que no se puede perder y es que necesitamos estar ahí, generando una consistencia, una coherencia y reforzando que la ética y la confianza se tienen que mantener. Entonces, implementar, hay muchas tecnologías en el mercado para auditoría y también hay muchas que nos daba miedo enfrentarnos. Definimos una ruta de trabajo, una ruta tecnológica y nos la fuimos gastando a poquitos, nos la fuimos gastando sin miedo. A veces llegamos a un punto en que terminábamos con ciertas herramientas y con análisis de datos y ya no sabíamos dónde seguía, pero el mercado nos iba mostrando nuevas tendencias, el equipo de auditores se fue reinventando mentalmente, fue saliendo de la caja y empezaron a desarrollar habilidades de Power BI, de analítica, empezaron a entender cómo descargar data y no coger una muestra, coger todo y poderla analizar. Entonces las habilidades de analítica, las habilidades de Machine Learning, las habilidades de sentarse y entender el proceso, o sea, ese auditor bien formado que conoce el negocio, como lo decíamos ahorita, que es capaz de tener buenas conversaciones y que puede hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, pero porque la data lo lleva, porque las herramientas, y hay en el mercado quien capacite en las herramientas. Nosotros hicimos una mezcla entre científicos de datos y auditores que hoy son científicos de datos. Entonces ese es el camino, es un camino
donde esa inteligencia artificial nunca nos va a reemplazar, porque ese auditor bien formado, con habilidades blandas, con pensamiento estratégico y con ética, no hay ninguna inteligencia entrenada para eso, porque es el día a día. Entonces, eso era lo que les quería compartir, motivarlos para que lo hagan, porque sí se puede y genera una satisfacción y unos retos muy grandes también. Complementando lo que dice Moni, yo creo que cada vez más pues la tecnología lo que nos sirve es para apalancarnos y ser más oportunos y más rápidos. Lo que mencionamos ahora hace un rato y es cómo nos volvemos dominadores de los datos y le sacamos provecho a esos datos para poder opinar, para poder generar esas recomendaciones o esas acciones o esas estrategias que acompañen al negocio en ser más ágiles, más hábiles en tomar decisiones, en que si tengo varios caminos que tienen riesgos, al tener esto apalancado en información y en conocimiento del negocio y hacia dónde va y cuál es el propósito, mezclando todos esos elementos, uno puede generar unas alternativas que permitan como arriesgarse más y tomar, me voy a atrever a decirlo, decisiones mucho más inteligentes. Pero esto requiere también, si ven aquí la mayoría son contadores, yo creo que el rol del auditor se está volviendo cada vez más integral, porque es que los contadores tenemos cierto conocimiento y tenemos una visión muy integral del negocio, pero definitivamente tenemos que acompañarnos para poder llegar a desarrollar esas otras competencias y complementarlas. Como decía Mónica, igual en el éxito tenemos gente muy experta en analítica y en auditoría de tecnología, pero lo que hemos hecho es que ellos le enseñen al resto del equipo que no tenían esas competencias a desarrollarlas, a encariñarse, a aprenderlas y que ellos aprendan del negocio y de todos estos temas transversales que manejamos los contadores. Entonces esto se potencia. Y por ejemplo, nosotros en Éxito tenemos un negocio que es el inmobiliario y sí, los contadores llegamos a un negocio inmobiliario y podemos revisar los contratos, etcétera, pero no somos capaces de decir si esa columna está bien o no, si la capacidad que se desarrolló de ciertos materiales fue adecuada o no, si el excedente que quedó es razonable o no. Entonces, por ejemplo, nosotros vinculamos un arquitecto al equipo y él decía, pero ¿en serio ustedes quieren trabajar conmigo? Es que yo no sé de esto. Venga, nosotros le enseñamos auditoría, usted nos enseña arquitectura. Pero finalmente lo que hemos logrado también es, al incluir esos otros elementos, como complementar los perfiles de todos. Y hoy somos capaces de acompañar ese negocio inmobiliario más allá de decir si cumplo o no el proceso, ¿cierto? Entonces, yo creo que consolidar redes profesionales, sea que estés en auditoría, sea que estés en finanzas o algo, bueno, en otra área, permite uno dar una mejor solución de esos riesgos, de esa anticipación, de ese acompañamiento a la estrategia del negocio, pero también a cada uno nos permite crecer cantidades y, como decía Mónica, nutrir ese criterio. La inteligencia artificial y los datos nos van a agilizar la parte operativa, como decimos folclóricamente, la carpintería, pero el criterio, eso es lo que enriquecemos en la medida en que efectivamente nos complementamos con esas distintas competencias de otras profesiones también. Sí, yo particularmente, yo trabajo en el campo de aseguramiento, o sea, he trabajado muchos años en auditoría, siendo revisor fiscal, y en los últimos años me he concentrado más en el campo de aseguramiento, y a mí en este momento la profesión me parece un momento maravilloso, de oportunidades infinitas, y especialmente quienes escogen una especialización en auditoría, en aseguramiento, porque la posibilidad de trabajos es infinita. A mí me encanta decir que en aseguramiento las posibilidades son, el límite es la creatividad, ¿cierto? Entonces hoy, como decía Dora, ponía el ejemplo con un arquitecto, me lo sé con ingenieros, con agrónomos, pero realmente uno puede asegurar lo que uno quiera, ¿cierto? O sea, no más estamos viviendo un momento crítico en el país, en un empalme de gobierno, no voy a hablar de política, de empalme, y el empalme tiene unas leyes, yo no sabía, tiene unas leyes, hay unos plazos para hacer el empalme, hay un estatuto anticorrupción, pues venga, le diseñamos un plan de auditoría a la medida para el proceso de empalme. Algún día un cliente me decía, oiga, ¿sabe que yo vendo a través de una plataforma de esas que uno pide comida por el celular?
y yo quiero auditar que las devoluciones de comida que la plataforma me está marcando son correctas. Pues venga, vinculémonos con un ingeniero de sistemas y le hacemos unos procedimientos acordados al algoritmo o cómo está funcionando el sistema. Entonces, por eso a mí me gusta decir que el momento es genial, porque distinto a lo que muchos dicen y piensan de que es una amenaza y que va a acabar con la profesión, yo lo que veo es una infinidad de posibilidades que quienes sepan aprovecharlas porque tienen el conocimiento técnico, se saben apalancar en las herramientas de tecnología, pues las van a aprovechar al máximo. Por supuesto eso tiene retos y hoy en la firma nosotros tenemos retos que van mucho más con el tema de gobierno, por ejemplo, porque hoy las nuevas generaciones son súper autodidactas en el tema de aprendizaje de autodidactas y tomadoras de riesgo. Entonces el gobierno es un reto grande en esta nueva era de la automatización y el análisis masivo de datos y la auditoría continua, porque cuando uno abre la puerta de la creatividad, que es muy buena, porque uno tiene gente muy buena en los equipos, se aumentan los riesgos. Le digo, ¿usted para qué está utilizando? No sé, una anécdota, alguna vez me encontré con un senior que diseñó una gente para que revisara los papeles de trabajo, pues que es el trabajo de él. Y uno decía, wow, pues tremendo agente se montó, pero ven, ojo que ese es tu trabajo, o sea, ¿cuándo está el componente humano? Entonces se habilitan una serie de riesgos que uno dice, oiga, ¿cómo controlarlos todos es muy complicado? Porque poner reglas para cada puerta y ventana que se abre es muy complicado. Es cómo trabajar desde el gobierno, hablamos del gobierno de TI, ahora hay que hablar del gobierno de IA, oiga, cómo damos ejemplo en la organización para saber en qué se puede utilizar, en qué no se puede utilizar. Entonces eso es lo que quería aportar, veo muchas posibilidades, también veo unos riesgos que hay que saberlos manejar, pero el momento es genial. Me encanta lo que nos están compartiendo y yo creo que quienes están aquí escuchando se llevan mucha expectativa frente al mundo de oportunidades y de posibilidades que como profesionales, no solo contadores, sino de otras áreas, podemos desarrollar en el área de auditoría. Hablamos de riesgos emergentes, hablamos de un uso inteligente y adecuado de la tecnología para hacer auditorías continuas, hablamos de todo lo que tiene que ver alrededor del panorama de riesgos que se expande, porque precisamente hacer adopción e implantación de nuevas tecnologías en las organizaciones aumenta el panorama de riesgos y se vuelve un desafío, y ahí es donde también digamos que esa inteligencia y ese criterio profesional es donde puede agregar valor, porque precisamente hacer auditoría basada en riesgos o hacer implementaciones de control de forma inteligente pasa por un análisis costo-beneficio, ¿cierto? Entonces siempre tendremos que evaluar también hasta dónde el control para precisamente ser un aliado estratégico de ese negocio que tiene que seguir creciendo y siendo sostenible. Vamos entonces ahora a hablar un poco de ese enfoque de aseguramiento y de ética. En ese contexto que las organizaciones de hoy enfrentan, en el que hay múltiples exigencias desde la transparencia, desde la integridad, desde la gestión de riesgos, el aseguramiento adquiere precisamente un poco de lo que venimos hablando, ese rol cada vez más estratégico. ¿Cómo pueden los auditores generar confianza, aportar valor a esos distintos grupos de interés? Hablamos del sector público, hablamos de la sociedad, hablamos de nuestros clientes, nuestros aliados, ¿cierto? Una organización hoy tiene un panorama amplio de grupos de interés. Entonces, ¿cómo aportar ese valor sin comprometer de alguna manera esa independencia que también mencionaban ustedes ahorita y que es tan importante dentro del marco ético del auditor? Y porque esa ética sigue siendo esa competencia que ustedes dirían es esencial precisamente en el ejercicio de la profesión. Toda la respuesta, no, a ver, la ética para mí es un principio innegociable. Yo en lo que llevo trabajando, los mejores profesionales que yo he conocido han sido ejemplos éticos. Me parece un tema, tengo una experiencia particular en alguna firma en que trabajaba, dábamos clases de ética en los colegios públicos de la ciudad, y era una clase donde había un estudio de caso y se le planteaba una situación y la íbamos desarrollando, entonces ellos tenían que llegar a tomar ciertas decisiones éticas en un contexto empresarial. Y las respuestas que uno recibía de estudiantes de tercero o cuarto de bachillerato eran una cosa increíble, o sea, era como si fuera otra realidad muy distinta a la que uno ve en las empresas, porque esa definición de ética creo que
ha sido menospreciada. Creo que en el campo empresarial es algo que se debe fortalecer, y eso se fortalece es desde el hogar. O sea, es un tema trascendental. Ahora más con el tema de la inteligencia, para nadie es un secreto que muchas firmas han sido sancionadas recientemente por inadecuado manejo de temas de inteligencia artificial en la emisión de informes, en temas de capacitaciones, o sea, unos temas bastante recurrentes. Es un reto, creo que es un principio innegociable, es un tema cultural, y como todo tema cultural es de dar ejemplo, de repetir, de realmente que desde los líderes se permea toda la organización. Claramente es un reto, y así como en el gobierno corporativo y cuando hablamos de los sistemas de control, el ambiente de control es tan importante, el dar ejemplo ético no es negociable, y más desde nuestro rol como aseguradores de la información y el cumplimiento regulatorio. Es un tema que inclusive uno pudiera llegar a pensar que desde la misma academia debería reforzarse con temas prácticos, no como se lo enseñan a uno en el colegio, sino algo aplicado para que las personas realmente entiendan, porque además de que es importante, te potencia como profesional. Bueno, estando 100% de acuerdo, yo creo que además esa ética es la que permite realmente apalancar la confianza desde el hacer las cosas bien hechas, de hacer las cosas correctas. Y para eso definitivamente hay que seguir trabajando en que las personas entiendan qué hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Cuando las personas entienden eso, entienden cuál es el valor que generan, cuáles son los impactos que generan cuando no sucede su rol como debe suceder, pero también entienden que es un engranaje completo, que es el que permite que su propósito individual junto con el propósito del equipo y con el de la compañía estén articulados. Cuando una persona, por más que trabaje en la super compañía con el propósito más hermoso, así como el de nosotros, que es nutrimos de oportunidades a Colombia, pero si uno no entiende eso qué es, con qué se comen, por qué tengo que hacer bien mi trabajo para que eso suceda, y yo no entiendo si estoy en un rol como el de auditoría, cómo aporto y cuál es mi lugar ahí, pero además no me hace sentido a mí como persona, yo no voy a lograr generar esas cadenas como de interrelación en la compañía para que efectivamente sucedan las cosas de manera adecuada y yo pueda transmitir esa confianza, ¿cierto? Entonces es necesario mirar la ética no como una cosa rara ni anticuada. Mucha gente dice, no, tan bota, no sé qué. No, es hacer las cosas bien. Yo creo que cuando uno trabaja ese concepto de la ética, que es hacer lo correcto, y fuera de eso, amarrar como tu propósito con el del equipo con el que trabajas y con la organización, ahí es donde se dan la generación de confianza que permite trascender a la compañía. Bueno, yo creo que nos tocaste una fibra a los tres que nos gusta bastante, que vibramos con ella, que es el tema ético. Y a pesar de que el tema ético puede sonar muy etéreo, creo que si uno lo convierte a confianza y a enseñar y a tocar fibras, como contaba esa historia a los colegios, no la conocía, muy linda. La confianza, ¿quién no necesita confianza? ¿Quién no ha sufrido una pérdida de confianza? ¿O para quién no es importante confiar? Yo creo que no existe una persona que no la necesite. Entonces, las organizaciones es lo mismo. Confiar es la base de todo. Y llámelo ética o confianza. Confianza puede tocar muchas más fibras, convocarnos en la necesidad. Y el auditor es un rol y una persona que está llamada a eso, que tiene un propósito y una vocación muy linda, porque así como en algunas ocasiones nos ven a la antigua, sí tenemos ese gran propósito y esa bondad, y es que como mínimo del auditor sí se espera mucha confianza, sí se construye confianza en torno a él, y tenerlo al lado genera mucha confianza. Entonces la ética es algo demasiado importante, y si lo llevamos a
a la labor y a la oportunidad de ser auditor, es una gran oportunidad para, con un valor tan importante como la confianza, crecer profesionalmente y aportarle a las compañías a que los grupos de interés, a que la familia, la sociedad, el país crean en esas compañías, en donde estamos. Y eso es construir, que no es tan fácil lograrlo desde todos los puntos de vista o desde todas las profesiones, pero en ese rol de auditor sí hay una oportunidad muy grande, muy linda, que se comunica con la coherencia, con ese propósito personal y profesional, y eso es una oportunidad que yo quiero dejarles ese mensaje, recogiendo lo lindo que hablaron mis colegas, y tiene que ver con nosotros, y es una profesión que qué gran oportunidad de tocar fibras, compañías, país, corazones, y uno decir, aquí soy coherente y puedo fácilmente ser coherente. Moni, ahí complementando un poquito lo que decías, el rol del auditor a veces genera un poquito de estrés o de un compromiso adicional, y es porque siempre somos como ese ejemplo, el que no se puede equivocar, el que tiene que dar ejemplo, el que lo tiene que hacer mejor que todos, el que no puede descacharse, ¿cierto? Pero esa ética, ese compromiso y ese entender cómo genero confianza, cómo genero esas conexiones, cómo trabajo la transparencia y la integridad, que finalmente son los que me llevan a esa generación de confianza, a mí me parece algo que es muy bonito, porque no solo irrigamos y jalonamos eso en las compañías, sino que cuando realmente uno logra activar eso en las compañías, cada una de las personas que está en la compañía se lleva eso a su casa. Entonces ahí es donde trasciende como esa confianza y esa ética al día a día de las personas, porque el que realmente se convence de ello empieza a actuar igual por fuera de las cuatro paredes de la compañía y logra como generar ese ejemplo y trascender. Entonces me parece que ahí en ese rol del auditor se da como una trascendencia adicional a la sociedad. Me encanta eso que ustedes nos comparten. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de valores, estamos hablando de hacer lo correcto, estamos hablando de replicar, estamos hablando de ser de alguna manera garantes de confianza. Y pues si hablamos del contador público, esa confianza se traduce en fe pública, ¿cierto? Y es un llamado que siempre evocaremos desde las facultades de ciencias contables. Bueno, como para ir cerrando este espacio, yo tengo dos preguntas y quisiera digamos aquí distribuirlas entre ustedes, y me gustaría que nos contaran, han hablado de algunas de sus experiencias, pero si yo les dijera de manera muy sucinta, ¿cuál es ese aporte o esa situación que desde su rol como auditor contribuyó de forma significativa a la toma de decisiones en cuanto a la gestión de riesgos y la creación de valor para sus organizaciones? O sea, ¿cuál es ese hito que ustedes resaltarían? Esa es una. Perfectamente quien quiera podría darnos su respuesta. Y la otra es para inspirar a nuestros aspirantes a la especialización en auditoría y control como esa profesión con propósito, impacto y oportunidades de crecimiento. ¿Qué les dirías? Bueno, si quieren empiezo yo. Yo creo que una de las experiencias más bonitas que yo he tenido, pues, gracias a Dios he tenido la fortuna de pasar por varias compañías. No les digo dónde empezamos Mónica y yo porque nos hacen cuentas, pero yo hablo de la Jeta Conave, pero ella habla de Nacional de Chocolate. O sea, no me eche a mí al agua solita. Pero sí, yo he pasado por Conave, Orbitel, Argos, Grupo Bios, y particularmente Grupo Bios tuve la oportunidad de estar allí cuando fue la pandemia y cuando fue todo el estallido social. Pero fue muy bonito porque yo manejaba allí el área de auditoría, riesgos y procesos, y desde allí articulamos toda la actuación de cómo se iba a abordar la pandemia. Pudimos tener oportunidad de diseñar modelos predictivos del riesgo epidemiológico y logramos que no se cerrara ningún día ninguna planta en todo el país. A partir de estos modelos logramos articular las nuevas formas de trabajo. Era una compañía que incluso cuando llegué allá pregunté, oiga, ¿qué han pensado en el teletrabajo? Y ese día yo creo que casi que me despiden y me decían, no, eso no es viable.
y luego se articuló todo el modelo de nuevas formas de trabajo, y en el estallido social articulamos junto con el área de seguridad como todo el aseguramiento de la cadena de suministros y de la cadena de distribución. Entonces, miren que tocó como 4 grandes procesos que se abordaron y se articulaban desde estas áreas, porque teníamos esa visión, ese relacionamiento con las distintas fuentes de negocio. Entonces, eso dice mucho de hasta dónde puede llegar la auditoría. Tú no solamente revisas un proceso que tienes en un plan X o Y, o sea, puedes realmente acompañar el desempeño del negocio, el abordaje de crisis, el potenciamiento de nuevas estrategias. Entonces, amarrándolo también y para hacerle la palabra a mis compañeros, ¿qué les digo yo de estos temas de auditoría? Es una oportunidad gigante el que se apasiona con estos temas, porque no hay un día igual a otro. Puedes hablar de todos los distintos temas de la compañía, aprendes con profesionales de todas las aristas y tienes esa posibilidad además de unir todos esos conocimientos y ser capaz de acompañar esas organizaciones. Entonces, yo lo que les puedo decir es, si se apasionan con esto y les llama la atención, de verdad que no van a tener un solo día de rutina igual y no se van a aburrir. Gracias, Dora. No, hay una experiencia, estaba pensando aquí en varias, pero hay una que a mí particularmente que recuerdo con mucho cariño, y es cómo desde el rol de uno el revisor fiscal particularmente, uno puede impactar en las personas, ¿cierto? Y eso trasciende mucho más allá de los hallazgos numéricos y de cumplimiento, y con un tema de humildad que yo hablaba al principio. Es un caso, no puedo decir el nombre de la empresa porque no es pública, pero vende televisores y está en Bogotá, y entonces tuvo su génesis familiar, una empresa que lleva muchos años, una empresa muy reconocida, seguro todos alguna vez la han visto, génesis familiar, tercera generación de la empresa, llevaban 20 años con un revisor fiscal persona natural, y entramos nosotros como firma a ser revisores fiscales. El primer comité de auditoría me cuentan un poco la historia de la cantidad de recursos que habían invertido en implementar el COSO, las firmas que habían contratado, lo que habían hecho al interior, y pasaba el tiempo y yo empecé a darme cuenta que en el comité de auditoría el auditor interno y el revisor fiscal eran los protagonistas del comité. Yo le decía al auditor que era un francotirador porque donde ponía el ojo había un hallazgo o un despido, y yo llegué a un punto donde yo dije, ven, esto no está bien del todo desde mi punto de vista y tenemos que darle más protagonismo a las áreas. Aquí hay personas muy talentosas y yo siento que ellos no se están empoderando de su cargo y le tienen temor al auditor y no son capaces de controvertir los hallazgos del auditor ni del revisor fiscal, porque todo lo que decíamos lo aceptaban. Y empezamos a hacer un ejercicio que promovimos nosotros desde la firma de empoderar más a las personas, de que tuvieran la posibilidad de asistir más a los comités de auditoría, de controvertir. Yo le decía al auditor, yo voy a ser muy feliz el día que aquí se pare alguien y te diga no tener la razón porque eso no es así, aquí hay un control complementario, yo voy a ser muy feliz. El auditor no me quería mucho en ese momento, pero yo dije, ahí vamos a entender que la gente está empoderada. Hicimos eso, y una persona que era muy tímida, la que tenía una infinidad de hallazgos sin solucionar, la empezamos a llevar a ese espacio, era la contadora, un talento increíble pero muy tímida, sacó todo su potencial en esos comités de auditoría y hoy es la gerente financiera, y es algo que nos llena de orgullo porque uno desde este rol tiene la posibilidad de visibilizar gente muy buena en las organizaciones. A uno como auditor a veces le preguntan, oye, ¿qué talentos tú ves en la organización que a veces pasan desapercibidos? Y me genera mucho recuerdo, con mucho cariño recuerdo, porque le pudimos transformar la vida a esa persona, mejoró por supuesto su calidad de vida, su protagonismo dentro de la organización. Era un talento oculto que nunca tenía visibilidad porque nunca le daban voz en un comité, nunca tenía, por las razones que sea, la capacidad de controvertir lo que desde auditoría o revisoría se decía, pero le dimos voz, visibilizamos, por supuesto fue un proceso de aprendizaje y lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, desde como auditores tenemos la posibilidad de generar valor, no solo en las organizaciones, sino en las personas, para llevarlas a un siguiente nivel. Bueno, yo voy a coger la segunda opción de cómo inspirarlos en la auditoría, en estudiar auditoría. Miren, yo voy a ir a la niña de
18 añitos cuando empezó a estudiar en la Universidad de Medellín Contaduría. Y esta mujer de hoy le diría a esa niña que venía de un pueblo, que estaba estudiando y trabajando, que era una supernumeraria administrativa en Nacional de Chocolates, con su minifaldita, llena de sueños y de ilusiones, decirle como, no sé si ella me creerá que es posible retarse, que es posible aprender a ser coherente para poder ser y parecer, que es posible estudiar y llegar a conversar con el presidente de muchas compañías, a participar en la junta directiva, opinar, decir, hacer preguntas y sugerir situaciones que pueden cambiar el rumbo de una compañía, porque pueden poner a pensar a los que sí pueden decidir y que pueden llevar a compañías a que la gente las quiera, confíe en ellas y sean resilientes. Entonces yo, esa niña de 19 años, no sé si podría creerme todo lo que es posible, y la satisfacción y la alegría de creer en algo, en una profesión y cambiarla. Y no siempre haber nacido con todas las oportunidades, pero creo que sí, con todas en el corazón y con ser capaz de materializarlas, y esta profesión, ser capaz de darnos todo eso. Entonces quiero inspirarlos con esa historia, porque esta profesión es muy linda y realmente sí cambia vidas, compañías, países, personas, por hacer las cosas con confianza y con coherencia. A mí me motivaste a volver a estudiar el pregrado. Todos vamos a volver a empezar la carrera. Bueno, el tiempo se nos agota. Yo quisiera quedarme aquí porque créanme que yo estoy emocionada escuchando todas estas experiencias, aprendizajes y recorridos. El mensaje que les queríamos dar esta noche es eso: el mundo de oportunidades, los desafíos que se tienen, el impacto que desde el rol del auditor se puede generar en las organizaciones, en las personas, en la transformación de vidas, en la transformación de organizaciones, en el crecimiento, en la generación de valor. Y para eso está aquí la universidad, para eso estamos hoy reunidos en este espacio, para precisamente tener la posibilidad de seguirnos formando y liderar esas áreas de control, de auditoría y de riesgos con esa visión de éxito, pero también con esa capacidad de seguir aprendiendo, ¿cierto? O sea, yo creo que quienes estamos en estas áreas seremos unos aprendices toda la vida, ¿cierto? Y qué rico que ustedes se lleven ese mensaje esta noche. Muchísimas gracias a mis invitados, Dorita, Mónica, Luis, por acompañarnos, por compartirnos todas esas experiencias y conocimientos. Qué rico tenerlos en esta casa y espero que por aquí sigan estando con nosotros y bueno, sigamos disfrutando entonces de este espacio.